El último peldaño. Sin duda hemos tratado muchas veces la figura de Sir Arthur Conan Doyle en este programa, quizá mucho más enfocada a su faceta como gran maestro de la literatura y creador de uno de los detectives más famosos, quizá el más famoso de la historia, Sherlock Holmes, pero todos sabemos, y bueno, así lo hicimos, lo pusimos de manifiesto en aquel evento que hicimos no hace mucho, que Sir Arthur Conan Doyle fue uno de los apóstoles más importantes del espiritismo. Bueno, pues precisamente de eso trata un libro que acaba de publicar pues uno de los también mayores expertos en Sir Arthur Conan Doyle, ¿no, Juanjo? Sí, Alistair Duncan ahora mismo es miembro de la directiva de la Sherlock Holmes Society de Londres, de la Sociedad Sherlock Holmes. Es uno de los mayores expertos, ha escrito una trilogía, la cual esta es la tercera entrega sobre la biografía de Conan Doyle, y bueno, yo creo que ahora mismo es una de las personas que más conoce no solo a Sherlock Holmes, sino la persona real de Sir Arthur Conan Doyle. Uh-huh. Este libro, que tiene un título que al traducirlo sería El mejor sitio, el lugar más... No hay un lugar mejor que este, podríamos decir. O sea, que se refiere, entiendo, al más allá, ¿no? No. ¿No sé? No. Pues mira, ya me engaña, ¿no? Porque uno cuando ve la portada del libro, que se ve a Conan Doyle y se ve esa fotografía de fantasma y está claro que está hablando de espiritismo, pues cuando dice que no hay mejor sitio, pues uno tiene que entender que como en el cielo en ninguna parte, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el secreto del libro? Realmente se refiere a Windlesham, que es la población a la que se mudó Conan Doyle junto a su mujer, y en una carta que le escribió a su madre hablándole del lugar le dijo que no había un lugar mejor que ese, y ese es realmente lo que da el título al libro. Uh-huh. Muy bien, pues tú has entrevistado a Alistair Duncan, has tenido la posibilidad de hablar con él, tenemos sus declaraciones y vamos a ofrecérselas a los oyentes. Vamos a hacer una traducción casi simultánea. Tú irás un poco planteando la pregunta que le has formulado, la serie de preguntas que le has formulado, y bueno, escucharemos lógicamente la voz de Alistair y yo iré de alguna manera leyendo la traducción, pero antes tenemos que decir algo. Hay que hablar también un poquillo del libro antes de hacer las preguntas. Básicamente el libro, como he dicho, es la tercera entrega de una trilogía de la biografía y cubre los años de 1907 a 1930 en la vida de Sir Arthur Conan Doyle. Esa es precisamente la época en la que Sir Arthur Conan Doyle, además de resultar interesante para nosotros por las aventuras de Sherlock Holmes, que por supuesto empezaron mucho antes, resulta interesante porque es la época en la que se convierte en un, digamos, ya no un aficionado ni un entusiasta del espiritismo, sino en un campeón del espiritismo, como ellos mismos lo llaman, ¿no? Durante lo que ha hecho Alistair Duncan básicamente ha sido recoger un montón de artículos de distintos periódicos, de muchas publicaciones, los ha ido ordenando todos, y el libro básicamente pues va año por año explicándote todo lo que va haciendo Conan Doyle en cada época de una manera cronológica muy bien explicada. En esta época, pues bueno, pues Conan Doyle, por ejemplo, fue cuando publicó pues su novela sobre boxeo, hizo la obra de teatro de La Casa de Temperley. Fue la época en la que estuvo por Australia, por Nueva Zelanda, por África, haciendo, prácticamente divulgando todo lo que era el espiritismo y atrayendo a la gente de todos esos países hacia el espiritismo, ¿no? Él se convirtió, pues ya digo, en un auténtico campeón, un auténtico luchador. Y bueno, pues básicamente todo eso es lo que se va contando. El libro no está en español, solamente se puede encontrar ahora mismo en inglés. No, por desgracia, no lo he traducido, como sí traduje el anterior, uno de los anteriores, cerca de Holmes. Uh-huh. Este no está traducido ahora mismo, pero desde luego quien domine el inglés y quiera conocer toda esta etapa de Conan Doyle, o incluso las anteriores, yo recomiendo que adquiera este libro o los otros dos. Uh-huh. En cualquier caso, es un inglés fácil, un inglés que se puede seguir. Sí, además como son todo, básicamente está escrito en base a artículos periodísticos y tal, yo creo que es bastante fácil de leer. Bueno, pues vamos a pasar a la entrevista. Cuéntanos un poco antes de empezar cómo contactaste con él. ¿Es una persona asequible? ¿Es una persona...? Bueno, yo como he sido su traductor, pues digamos que ya tengo cierto trato con él, ¿no? Y sí, yo creo que es una persona bastante asequible y está muy abierto a contarle a la gente pues lo que él opina de Sherlock Holmes, de Conan Doyle y todas estas cosas. Ya te digo que ahora mismo es vocal de la Sherlock Holmes Society. Y ya te digo,
es una de las personas más reputadas en todo lo que tiene que ver con Sherlock Holmes y Conan Doyle. Uh-huh. O sea que nos vamos a ir a Londres y vamos a escuchar las respuestas que te dio en su momento Alistair Duncan. Si te parece, comenzamos con la primera. ¿Qué le preguntaste? Bueno, pues como he dicho, el libro narra los últimos años de la vida de Conan Doyle y son los años en los que Conan Doyle se centró básicamente en el espiritismo. Por supuesto, siguió escribiendo sobre Sherlock Holmes, siguió escribiendo, digamos, haciendo su vida normal, pero él, como siempre, consideraba a Sherlock Holmes como algo muy secundario. De hecho, llega a decir que es un personaje sobrevalorado. Pues él se centró y como explica en el libro, empezó con esos viajes por Australia, por Nueva Zelanda, por África, contándole a todo el mundo lo que era el espiritismo. Él estaba muy influido por Allan Kardec, sobre todo. Y bueno, pues lo que yo creo que nos preguntamos todos es qué pasó en la mente de Conan Doyle para que una persona que incluso más bien parecía que era para nada creyente en todas estas cosas, que era bastante reacio a creer en todo esto, que se activó en su mente para que de repente, qué resorte fue el que convirtió al Conan Doyle del Sherlock Holmes lógico-deductivo en el Conan Doyle del espiritismo y de las hadas. People are always looking for a trigger. Some have suggested that it was the death. La gente siempre está buscando un motivo. Algunos han sugerido que fue la muerte de su padre, otros que fue la muerte de su hijo. Lo cierto es que Arthur Conan Doyle se había interesado ya en toda esta idea de la vida después de la muerte, después de sus primeros días en Portsmouth. Su interés en el espiritismo era lo principal. Él veía las hadas como un medio para alcanzar su objetivo. Pensaba que podía convencer a la gente de la existencia de hadas. Entonces sería más fácil hacerles creer en otros fenómenos sobrenaturales. Es curioso, ¿no? Porque él lo que quería, cuando empezó con el tema de las hadas, era que a través de las hadas la gente se abriera al mundo de lo sobrenatural, ¿no? Pero eso, como veremos luego, le llegó a provocar ciertos problemas. Hay quien dice que, bueno, parece ser que él llegó a decir incluso que con todo esto de la Primera Guerra Mundial que acaba de suceder, hay mucha gente que estaba muy desanimada, ¿no? Y cuando a él le preguntaban qué le podía decir a esas personas, decía simplemente: me temo no puedo decir nada que valga la pena, solo el tiempo sana. Sin embargo, él empezó a conocer a una persona que hacía escritura automática, Lily Loder Simmons, y empezó a decir, parecía que alguna fuerza extraña se apoderaba de su brazo, escribía mensajes que se decía que procedían de los muertos. Sin embargo, él aún mantenía un poco de escepticismo, ¿no? Decía, hay que mirar siempre con recelo esto de la escritura automática, porque es muy fácil engañarse a sí mismo. ¿Cómo puede uno saber si la medium está conscientemente dramatizando trazos de su propia realidad? Sin embargo, empezó a recibir mensajes a través de esta escritura automática de un cuñado de Malcolm Leakey, que había muerto en la guerra y que se refería a un episodio que él no había conocido. Bueno, que solo él conocía, mejor dicho. Eso le empezó a hacer pensar que sí que podía ser que todo esto del más allá fuera una realidad. Y como he dicho antes, parece ser que influido por Allan Kardec, influido por todas las corrientes que había en aquel momento y que hemos visto otras veces en el mundo victoriano, él empezó a sumergirse en este mundo hasta convertirse en lo que luego fue, el campeón del espiritismo. Vamos a la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta es, le preguntamos, siendo como era un entusiasta Conan Doyle del espiritismo, en las novelas de Sherlock Holmes, en los relatos, nunca aparece nada sobrenatural. Hay alguna mención al vudú, aparecen vampiros, pero la explicación de los vampiros no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Sin embargo, hoy día, pues cualquiera que escribe un pastiche de Sherlock Holmes, pues lo primero que hace casi siempre es meter algo de esto, ¿no? ¿Por qué él no? Entonces lo que le preguntamos fue por qué Conan Doyle no introdujo estos fenómenos sobrenaturales o paranormales en los relatos de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle never introduced any supernatural elements into the Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle nunca introdujo ningún elemento sobrenatural en los relatos de Sherlock Holmes por la simple razón de que los consideraba una materia demasiado importante para Sherlock Holmes. Creo que él pensaba que estaría banalizando un interés por lo sobrenatural en la vida que después de la vida sí metía a Sherlock Holmes en ello. Él era ya famoso por ser como era y no tenía necesidad de involucrarlo con fantasmas. Conan Doyle estaba más encantado de tener a otros personajes como el profesor Challenger para promocionar su interés en el espiritismo. Pues fíjate, él no estaba nada convencido de que Sherlock Holmes tuviera que ser el personaje que tuviese todos estos elementos sobrenaturales. Tenía al profesor Challenger, como él dice, que sí que, y él tiene muchísimos relatos de fantasmas y de misterio y de cosas así, pero él quería dejar a Sherlock Holmes aparte de este mundo.
es curioso, ¿no? Lo que él hizo. Y bueno, y es curioso también que lo que yo le decía a él, ¿no? Es que hoy día cualquiera que se pone a escribir un pastiche sobre Sherlock Holmes, pues es raro que no hable de estas cosas, ¿no? Incluso ahí pues tenemos aquí a Alberto López Aroca, que puso al Mary Celeste en uno de los relatos de Sherlock Holmes y le da una explicación, ¿no? Todo el mundo, o meten a Drácula, o meten a estos personajes sobrenaturales. Él simplemente pensaba que meter todo esto en Sherlock Holmes era banalizarlo, es bastante curioso, ¿no? Y es curioso cómo utiliza siempre una especie de muletilla, ¿no? En este caso Challenger, para no tener que poner al personaje principal y salvaguardar de alguna manera su prestigio, ¿no? Su reputación. Claro, y de hecho, bueno, es curioso porque Challenger, que es el protagonista, por ejemplo, del relato este de los dinosaurios, del mundo perdido, Conan Doyle hizo una cosa muy curiosa y es que presentó en un congreso de magia la película del mundo perdido que se hizo, que todavía no ha visto nadie, la presentó como si fuera imágenes de verdad de dinosaurios. O sea que Conan Doyle hasta cierto punto, pues supongo que también tenía su sentido del humor, ¿no? Pero ya digo, tenía Challenger para estas cosas o tenía otro tipo de relatos, hay historias como de la estrella polar y cosas así que van por este camino, pero sin embargo Sherlock Holmes siempre lo mantuvo fuera de todo ese mundo, no quiso mezclarlo nunca. Vamos con la tercera pregunta. Bueno, pues la tercera pregunta yo creo que se la hice más que pensando en lo que ocurre hoy día también, ¿no? Defender el espiritismo, o para nosotros pues hablar de esas cosas en la radio, por ejemplo, pues a veces te provoca que recibas burlas por muchos tipos de personas, ¿no? Y en el caso de Conan Doyle, pues por ejemplo, cuando hace unos años se dijo que peligraba la casa Anderson donde Conan Doyle había vivido y donde había escrito tantos relatos tan maravillosos y se había reunido con Bram Stoker y toda esta gente, pues se llegó a decir, por parte incluso de personas de la administración pública en Inglaterra, que bueno, que la casa de Conan Doyle no tenía mucho interés porque Conan Doyle no era un autor como Jane Austen, ¿no? Entonces yo le pregunté a Alistair si realmente todo esto de haberse metido en el espiritismo es lo que le podía haber causado a Conan Doyle el estar visto de una manera inferior con respecto pues, a autores como Austen, como a Dickens, más o menos de la misma época victoriana e inglesa. Arthur Conan Doyle suffers at the hands of literary snobs who downplay his importance next to Arthur Conan Doyle está mal visto por los snobs que le quitan importancia frente a Austen o Dickens. A veces su interés en lo paranormal se usa como un palo con el que golpearle. Pero él es menospreciado principalmente porque se hizo famoso como autor de relatos cortos en vez de como autor de novelas, a diferencia de los otros. Esta es la razón principal de que los que no pueden ver más allá lo clasifiquen como un escritor de segunda división. Es que yo creo que a veces parece que el que no escribe una novela como Dostoyevsky, Crimen y Castigo, de esos de, no sé, de 2000 páginas, es que es un mal escritor. Yo creo que tenemos muchísimos ejemplos de brillantísimos escritores que han hecho cosas muy cortas. Nuestro Cervantes escribía en 3 meses, por ejemplo, y eran cosas muy breves. Y algunos incluso superaban al Quijote, ¿no? Poe, por ejemplo, Poe hacía relatos cortísimos. Gustavo Adolfo Bécquer escribía leyendas y rimas muy cortas y son sublimes. Por lo tanto, yo creo que es lo mismo que le puede ocurrir en un momento dado a Conan Doyle. Esos relatos cortos pueden ser pues auténticas obras de arte, como Philip K. Dick cuando escribe Sueñan los androides con ovejas eléctricas y hace una obra maestra de la ciencia ficción, por ejemplo. Sí, yo no sé lo que opinan los demás, pero a mí esto siempre me ha dado mucha rabia, ¿no? Parece que si te gusta Julio Verne, si te gusta Conan Doyle, si te gusta ese tipo de escritores, pues eres no sé si decir un friki, ¿no? Pero no eres igual que alguien a quien le gusta, yo qué sé, James Joyce o Hemingway o ese tipo de escritores o Chekhov, por supuesto, todo ese tipo de escritores que tienen como más fama, pero desde un punto de vista más intelectual, ¿no? Y yo creo que esto es completamente injusto. Si hoy, por ejemplo, nos vamos al cine, pues la cantidad de adaptaciones que se están haciendo de Sherlock Holmes en cine o en televisión es realmente impresionante, ¿no? Y las adaptaciones que se hacen de Jane Austen con perdón, pues son muy pocas, ¿no? Y no quiero decir que Jane Austen sea una mala escritora, para nada, ¿no? Pero por algo será, ¿no? Que hay tanta gente que quiere recuperar a estos personajes, que quiere recuperar a la memoria de Conan Doyle o de Julio Verne o toda esta gente.
Y yo creo que eso es una pena, ¿no? La verdad es que yo creo que es como él dice, hay mucha gente que quizá intenta buscarse una etiqueta en el mundo de la literatura o de la crítica, ¿no? Subestimando a este tipo de escritores. Ya te digo, en Inglaterra todo el mundo que quiere darse pues un poco de etiqueta, pues habla siempre de Dickens y habla de Jane Austen, pero no hablan de Conan Doyle. Es así, yo creo que menospreciar a Conan Doyle por eso es una falta de cultura, fundamentalmente. Yo creo que la cosa está así. Vamos con la siguiente pregunta. Pues la siguiente pregunta es sobre un hecho muy curioso que ocurre, que él narra en el libro, y donde estuvo involucrado Conan Doyle, pero la verdad es que es algo que nunca me había planteado y que realmente pasó, ¿no? Es un suceso que ocurrió por un asunto de escritura automática. Hubo un juicio, que ahora después lo explicaremos, en el que lo que se disputaban eran los derechos de escritura, de la escritura automática del texto que había sido producido a través de la escritura automática. Para intentar ver quién llevaba razón, se recurrió a Conan Doyle. Y mi pregunta era si realmente Conan Doyle había llegado a tener un nivel de relevancia tan importante en el mundo del espiritismo como el que tenía como escritor, ¿no? Si sus textos sobre el espiritismo eran tan relevantes para todos los creyentes en el mundo del espiritismo como hoy día, por ejemplo, las historias de Sherlock Holmes son para los fans de las historias de aventuras de detectives. Arthur Conan Doyle was indeed very influential in the world of spiritualism. He was, for most of his later life, Arthur Conan Doyle fue muy influyente en el mundo del espiritismo. Él fue, durante la mayor parte del final de su vida, su mayor y más reconocido defensor. Sus textos fueron influyentes no necesariamente porque fueran buenos, sino porque eran muy leídos. Su nombre en la portada prácticamente garantizaba ventas independientemente del tema que tratara. Es lo que vemos hoy en día con escritores como J.K. Rowling. Esto es muy curioso, ¿no? Este problema con los derechos de autor vino por dos personas que se enfrentaron. Eran Geraldine Cummings, que era una medium que escribía con escritura automática, y a la que acudió Frederick Blythe Bond. Frederick Blythe Bond es un personaje muy curioso y yo creo que le deberíamos dedicar un programa o alguna nota, algún apartado, porque este individuo, que además era descendiente del Capitán Bligh, que algunos lo recordarán por Rebelión a Bordo, que fue un personaje real, y fue ese capitán tan, digamos, borde, que se enfrentó a toda la tripulación del barco, pues era un psíquico, un investigador psíquico, que además estuvo investigando en Glastonbury, porque él era arquitecto también, y estuvo, sin decírselo a las autoridades, excavando en Glastonbury, descubriendo muchísimas cosas, pero luego se descubrió que siguiendo el método de escritura automática. Él decía que entraba en contacto con unos individuos que se llamaban los vigilantes, que le decían dónde tenía que ir excavando, y así fue como fue excavando la abadía de Glastonbury y todo eso. El caso es que aquí se produjo un problema porque esta vidente, esta medium, Geraldine Cummings, entró en contacto con un espíritu que se llamaba Cleofás, y empezó a escribir unos textos, y de repente hubo un problema por el copyright. Bond decía que los textos eran suyos, puesto que él había buscado a Geraldine, y Geraldine decía que eran suyos, puesto que ella era la mano que escribía los textos. Y esto es algo que yo me he planteado muchas veces, ¿no? Los derechos de autor de una psicofonía, ¿de quién son? Del que pone la grabadora, del sitio donde están grabando, de la familia del supuesto muerto que habla. Mercedes, buenas noches. Muy buenas noches. Me estoy acordando de una cosa, y tú como escritora, por ejemplo, se dijo muchas veces que el libro de Urantia no tenía derechos de autor, porque era un libro revelado. Es decir, en todo caso los autores serían los extraterrestres que de alguna manera pues influían en las personas que recibían la escritura automática y lo sacaban adelante. Pero ¿tú crees que realmente no podemos tragar eso? Y el que realmente registra el libro no es el autor, es decir, aunque no haya sido parte de su inspiración. Por supuesto, porque quizá la persona es el medio, es el canal, es la mano, el instrumento. Entonces sí que hay una parte del otro lado, vamos a decir, y otra parte de la genialidad del artista, que es el que le da forma. Porque el mensaje no siempre son palabras, son ideas, son conceptos, son imágenes, no siempre te viene así. Entonces el artista, el escritor, lo que hacemos es le damos forma a esas visiones, digamos, y las transmitimos. Entonces yo creo que sí que la autoría de la obra es del artista. Y sobre todo compartida, bueno, menos. Sí, Claro que sí. Mariló, buenas noches.
Mariló Medoño. Buenas noches, Joaquín. Ahora le va a preguntar Juanjo a Esther Duncan sobre una relación amistad, finalmente odio, o por lo menos, no sé si odio o enfrentamiento, entre dos grandes, ¿no? Conan Doyle y Houdini. Houdini, que fue el mayor de los magos, el gran mago, y Conan Doyle, pues para mí, es uno de los mayores escritores, ¿no? ¿Tú crees que esa rivalidad realmente existió? ¿Hubo una rivalidad o lo que hubo fue una complementariedad? Eso digo bien. Hubo una gran amistad que más tarde se convirtió en una gran rivalidad, hasta el punto de, como bien ha comentado Juanjo en alguna que otra ocasión, en llegar a escribir cada uno un libro rebatiendo las ideas del otro y a ver cuál de los dos libros era mejor. Entonces ahí hubo mezcla de las dos cosas. De sentimientos, ¿no? Exactamente. En el fondo sí que había amistad. Juanjo, ¿qué le preguntaste a Lester sobre esta curiosa relación? Bueno, antes de eso, sobre lo anterior, en el juicio Conan Doyle se puso de parte de la chica que hacía escritura automática y ganaron el juicio. Fíjate. O sea, curioso, ¿no? Curiosísimo, de luego. Bueno, pues sobre Houdini efectivamente le pregunté sobre la relación, ¿no? Porque sabemos que se rompió de una manera muy desafortunada, que ahora explicaremos. Y lo curioso de esta relación, ¿no? Es que lo que se ha dicho siempre es que Conan Doyle trataba de convencer a Houdini de que lo que Houdini hacía era magia. Magia real, no trucos. Lo cual nos puede parecer un poco absurdo, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido un poco sorprendente, ¿no? Porque, bueno, convencer a alguien de que lo que está haciendo no es lo que él cree que hace, pues es curioso, ¿no? Y le pregunté también si la relación había acabado tan mal. Y bueno, esta es la respuesta. Vamos a escucharlo. Arthur Conan Doyle became convinced that Harry Houdini was a genuine medium and not a conjurer, despite Houdini's best. Sir Arthur Conan Doyle estaba convencido de que Houdini era un medium auténtico y no un ilusionista, a pesar de la insistencia del propio Houdini en convencerlo de que esto no era así. Ambos se mantenían con respeto mutuamente por ser fuertes en la defensa de las ideas opuestas. Arthur Conan Doyle se sintió realmente triste de la muerte de Houdini, pero se reconfortaba con la idea de que Houdini realmente sabría la verdad ahora que había muerto. O sea, llegó a estar convencido de que este hombre era un auténtico, medium, o que lo que hacía no era truco, era... Y lo gracioso es que terminó pensando que, bueno, que ya que se había muerto, pues ya se habría dado cuenta de que la razón era la de Conan Doyle, ¿no? Por cierto, Juanjo, creo que había por ahí una historia de que el propio Houdini dijo que cuando muriese iba a dar de alguna manera, si había algo, ¿no? Iba a darle el mensaje a alguien, ¿no? Sí, a ver, es que esto fue una cosa que pensó con mucha lógica y que efectivamente... se demostró, nadie pudo demostrar que hablaba en su nombre. Él dejó una clave que solo conocía a su mujer, para que si alguien intentaba convencer a su mujer de que había hablado en nombre de Houdini, si no daba esta clave, la mujer sabía que no era Houdini y nadie consiguió dársela. Es curioso porque la historia de estos dos personajes empieza cuando se conocen y los dos tienen una inquietud muy grande porque Conan Doyle acaba de perder a su hijo en la Primera Guerra Mundial y Houdini ha perdido a su madre. Entonces los dos tienen como la necesidad de que tienen que creer en que existe ese mundo del más allá. Y bueno, por aquella época hay un espectáculo como es el de los hermanos Davenport, que es un espectáculo donde tres hermanos, o cuatro hermanos, se meten dentro de una caja, los atan dentro de un armario, les ponen unos instrumentos musicales y a pesar de estar atados, cuando cierran todas las puertas se ponen a tocar, se oye la música desde dentro, ¿no? Entonces, esto, pues la explicación que daban los Davenport de cara al público era que era algo paranormal, que ellos tenían poderes y tal. Y Houdini sabía que no. Houdini era uno de los mejores magos, si no el mejor mago que ha existido jamás. Y de hecho, Houdini sabía cómo hacerlo y empezó a imitar el truco, ¿no? El problema estaba en que, bueno, pues Houdini y Conan Doyle de vez en cuando se encontraban en viajes, iban hablando de todas estas cosas. Y Houdini estaba muy dispuesto a creer, hasta el punto, aunque era muy escéptico, él quería creer. Hasta el punto que, bueno, pues se hicieron una sesión de espiritismo en Atlantic City, me parece que fue, donde la mujer de Conan Doyle hizo de medium, y en esa sesión apareció la madre de Conan Doyle. Bueno, digamos que se impersonó a través de la medium, de la mujer de Conan Doyle. Esta sesión, que aparentemente para Conan Doyle había sido un éxito y había demostrado a Houdini que su madre estaba en el otro lado y que había hablado con él, Houdini estuvo todo el rato callado durante la sesión, se fue, no volvió a hablar y se fue muy enfadado. Se fue muy enfadado porque su supuesta madre había hablado en inglés
cuando su madre no hablaba inglés. Había comenzado dibujando con escritura automática una cruz cuando su madre era judía. Y lo había llamado Harry cuando a él lo llamaba Eric. Entonces él sabía perfectamente que no era su madre. Y esto fue lo que provocó el enfrentamiento, más que enfrentamiento, porque los dos eran muy caballerosos, pues que, bueno, un enfrentamiento, digamos, intelectual, ¿no? Y a partir de ahí Houdini cambió hasta el punto de que empezó a dedicarse a perseguir a todos los medium, videntes, estafadores, etcétera, y a hacer lo que llegó a llamar el espectáculo. Sí, de verdad vuelven los espíritus, que es una función de teatro que hacía en el Teatro Lyceum, en Londres, por ejemplo, donde se dedicaba a hacer los trucos que los medios hacían. Los que estuvisteis, por ejemplo, el otro día en la Noche de Ánimas con nuestros amigos de Interpubli, recordáis que hubo un mago que levantó la mesa durante un momento de la sesión. Eso para nosotros hoy día sabemos que es un truco, porque lo hemos visto en la tele, porque los propios magos que nos lo dicen, que lo hacen, nos lo dicen, ¿no? Que es un truco. Pero en aquella época la gente creía que la mesa se levantaba de verdad porque había un espíritu. Y eso fue lo que provocó que Houdini a partir de entonces se volviera, pues ya digo, se dedicaba a perseguir a todos los videntes, medium, los iba destapando, se metía incluso en sesiones de espiritismo disfrazado para que no lo reconocieran, para estudiar lo que hacían y luego lo reproducía en el teatro para demostrar que se podía hacer. Es que la credibilidad no solamente de Conan Doyle, sino de la sociedad en aquel momento era pues algo que hoy nos sorprendería, ¿no? Cómo se podía dar crédito a determinadas cosas. Como por ejemplo se dio crédito por parte de Conan Doyle a la existencia de hadas y de fotografía de hadas. También se lo preguntas, ¿no? A Alistair Duncan. Sí, y bueno, de hecho, espero pronto daros una sorpresa con el tema de las hadas, pero... No me digas que has capturado una. No. Pero el caso es que, durante la época de este libro es también cuando ocurre el famoso hecho de las hadas de Cottingley, que le dedicamos aquí un programa hace tiempo. Y es una historia que yo creo que es muy bonita, te la creas o no, yo creo que es una historia muy bonita porque, fue una historia de cómo dos niñas vivieron, en cierto modo yo creo que en algunos momentos sí creyeron, ellas incluso por lo menos en una de las fotos sí que creyeron, y metieron a un montón de gente en un lío gigantesco que llegó pues a salpicar al propio Conan Doyle, ¿no? Y de hecho Houdini también estuvo ahí investigando y encarándose con Conan Doyle a través de artículos, pues diciéndole que eso no iba a ningún sitio, ¿no? A mí lo que siempre me ha sorprendido, y lo que yo creo que nos sorprende a todos, es que alguien como Conan Doyle, que es el escritor de Sherlock Holmes y que es una persona tan culta y que ha viajado tanto, se pudiera haber engañado por dos niñas pues, de la campiña británica. Yo le pregunté a Alistair si él pensaba que realmente quien había engañado o quien podía haber engañado a Conan Doyle no eran las niñas, sino otras personas en cuyas manos Conan Doyle dejó las investigaciones. Y también otra cosa, y es que si era verdad, porque me parecía que sí, que algunas de las críticas más hirientes que se habían hecho a Conan Doyle por haber intentado demostrar la existencia de las hadas, no las habían hecho los escépticos, sino que las habían hecho precisamente los creyentes, sus compañeros que creían en el espiritismo. Es fácil acusar a Conan Doyle de dejarse llevar por las dos niñas que protagonizaron el fraude de Cottingley. Recuerda que Arthur Conan Doyle a malas penas estuvo envuelto en el asunto. Él se encontraba en Australia, en una gira espiritista, durante la mayor parte del tiempo en que ocurrieron los hechos de las hadas. Como dije antes, esto era como un complemento para Conan Doyle. Todo lo que quería era convencer a la gente de que lo sobrenatural era real. De ese modo sería mucho más fácil para la gente abrazarse a las ideas que él tenía del espiritismo y la vida después de la muerte. O sea que él lo utilizaba quizá más como una especie de elemento vertebrador, elemento, digamos, catalizador, más que como un fenómeno que le interesaba más de mayor Sí, manera. De hecho yo hasta tengo dudas de que realmente estuviera muy convencido del tema de las hadas. Lo que pasa es que como le presentaron las fotos y Carner, que fue la persona que mandó allí, le dijo que había llevado las placas y que las había marcado y que no podía haber trucaje, y salieron las fotos. Y yo creo, cuando hablemos en el programa de esto, yo creo que las niñas creían que una de las fotos era auténtica porque me da la sensación de que una doble exposición, y eso ellas no lo entendían y no se dieron cuenta de que les había salido una doble exposición. Entonces, como todo aquello, sí que, aunque evidentemente se notaba, es que las fotos que hoy día cualquiera que las ve se da cuenta de que las hadas estaban recortadas, pero yo creo que lo que sí que era cierto es que había mucha gente que creía en eso y que no estaban haciendo trampas.
si se hizo algunas trampas, que se hicieron fueron las niñas realmente, que engañaron a mucha gente que creyó en ellas, pero que incluso ellas se sorprendieron porque de repente les salió una foto que no entendían, ¿no? Entonces yo creo que lo que pasó ahí es que Conan Doyle quería utilizar esto, y de hecho él estaba escribiendo ya artículos en Strand Magazine sobre hadas, para demostrarle al mundo que existían unos seres que según él no veíamos normalmente porque estaban en otra frecuencia de vibración, como decía él, más o menos lo que se decía también de los espíritus, ¿no? Entonces decía, si la gente cree y comprende y se demuestra que existen hadas, ¿por qué no van a existir los espíritus que en cierto modo también estarán en otro estado de vibración, ¿no? Entre comillas. Y curiosamente, ahí viene lo realmente fuerte, la gente que más se ensañó con Conan Doyle no fue la gente que creía no fue la gente que no creía en nada, no fueron ni siquiera los ateos ni la gente súper escéptica, no, fueron los propios creyentes en el espiritismo los que no entendían por qué Conan Doyle se estaba yendo hacia ese camino que hasta cierto punto hasta podía, según ellos, acabar desprestigiándolos. La verdad es que nunca entenderemos aquello y siempre nos queda la duda de cuál fue realmente la postura de una persona inteligente como Conan Doyle ante algo que parecía tan pueril. Siempre nos hemos preguntado que una persona que tanto cree en el espiritismo, tanto ha hecho por el espiritismo, que ha sido apóstol de esta religión, pues de alguna manera debería estar en contacto con los seres humanos después de muertos, si es que existe esa vida, y de alguna forma tendría que haber mediums que canalizaran esa energía de Conan Doyle. Le preguntaste esto también a Alistair Duncan, ¿no? Sí, y de hecho, si recordáis de la conferencia aquella que hicimos, pues incluso parece ser que existía una logia, creo que era la logia del Águila Blanca, que estaba en contacto con Conan Doyle y que tenía muchos textos de Conan Doyle. Y yo quería saber, bueno, si él tenía constancia de que esto era así. Y hasta cierto punto, pues estamos hablando antes de los derechos de autor de escritura automática, pues aquí, si realmente Conan Doyle está detrás de unos textos, pues tenemos textos nuevos de Conan Doyle que, bueno, quien se lo crea, pues es algo magnífico, ¿no? Que a lo mejor una nueva entrega de Sherlock Holmes, o vete a saber, ¿no? Pues eso fue lo que le pregunté, si él tenía constancia de eso. No me consta que haya grupos espiritistas que afirmen estar en contacto con Arthur Conan Doyle, aunque imagino que probablemente debe haberlos. Sé que hay grupos que afirman haber escrito libros que contienen el resultado de sus conversaciones con Arthur Conan Doyle, y sé incluso que hay un vídeo bastante largo de un medium que afirma estar poseído en ese momento por Arthur Conan Doyle. Pero como afirmo al principio de mi libro No Better Place, esto es algo en lo que no creo. Admiro completamente la firmeza de Conan Doyle en sus convicciones, su disposición a viajar por todo el mundo para difundir el mensaje, pero no comparto sus creencias. This is not something I believe in. I strongly admire Arthur Conan Doyle's strength of his convictions and his willingness to travel the world to spread his message, but I do not share his belief. Está claro que él no comparte estas creencias, pero sí que al vídeo al que hacía referencia sí que hemos tenido acceso, y yo creo que es el momento ahora comentaremos esta parte, pero que es el momento porque viene muy bien para ilustrar lo que escuchemos, un pequeño fragmento de ese vídeo de un tal Arthur Pacheco, que parece que tiene nombre hispano, ¿no? Arturo Pacheco, y luego se ha ido a Londres el hombre y se ha puesto Arthur Pacheco, da la impresión, ¿no? Vamos a escuchar primero ese vídeo y después escucharemos, para comparar, la voz auténtica de Sir Arthur Conan Doyle en aquel famoso vídeo que tú tradujiste en su día y que le subtitulamos, y que, bueno, pues contaba también sus ideas sobre el espiritismo y lo pusimos en aquella presentación. Escuchamos al señor Arthur Pacheco. In that you're not living there, you're only living here. So let's keep it current and pertinent. What then will be the difference to most of you? I dare say it'll be like the feeling of starting all over again. You'll have the distinct feeling that there is a lot of room, but a lot of creation. And that's what you're supposed to do. Better yet, if you begin in advance. Here we are in the month of July, in the year previous, 2011. Bueno, ese es un fragmento de un vídeo enormemente largo, curiosamente, porque hombre, yo tampoco es que sea un experto en espiritismo, pero sí que he asistido a unos trances de reconocidos mediums. Yo, por ejemplo, recuerdo al hermano Pedro, que era uno de los más de mayor prestigio, no solamente en nuestra región, sino en España,
Y bueno, los trances del hermano Pedro no eran tan enormemente largos, ¿no? Los trances que tenían el tiempo que tenían que estar, porque además el medium sufre en ese momento muchísimo. Y este señor parece que está como tomándose un café. Como en su casa, tío. Y hablando, Pues hablando, está en su hablando. casa. Además, hasta actúa, es decir, se ve que en el vídeo está actuando delante de la cámara. Me da la impresión de que él sabe que está la cámara ahí, sabe que tiene que dar mono el hombre y hace pues todo lo que sea para quedar lo mejor posible delante de la cámara. Y bueno, hay que tener muy en cuenta lo que hemos escuchado, la forma de hablar, porque también es verdad que los medios parlantes, los que en teoría el espíritu se posesiona en el cuerpo y hablan por el espíritu que está ahí acoplado, toman la forma de hablar, toman el acento, toman incluso las imperfecciones, si es que tenía alguna, el ser que falleció. Y por lo tanto, si una persona ceceaba, sale el ceceo. Si una persona tenía un problema en un diente y hacía pues algún tipo de ruido extraño al hablar, también sale en el medio. Bueno, pues comparen lo que hemos escuchado con lo que vamos a escuchar a la auténtica voz de Sir Arthur Conan Doyle. I used occasionally to read detective stories. It always annoyed me how in the old-fashioned detective story, the detective always seemed to get at his results either by some sort of lucky chance or a fluke, or else it was quite unexplained how he got there. He got there, but he never gave an explanation how. Well, that didn't seem to me quite playing the game. It seemed to me that he's bound to give his reasons why he came to his conclusions. Bueno, pues no sé qué opináis, pero parece que cualquier parecido es pura coincidencia. Yo recuerdo algunas de las sesiones, yo no he estado, pero sí que he oído muchas de las que se han puesto aquí, incluso he visto algún vídeo y a veces creo recordar que han puesto algún personaje famoso. Sí, sí. Y había un parecido muy grande, era casi, no digo que fuera igual, pero era como... Incluso aunque dijeras que es un fraude, si es un fraude estaban intentando imitarlo. Está ¿no? bien hecho, está bien hecho. Es que esto, hombre, ni siquiera está intentando imitarlo, no sé, es como, efectivamente, como si estuviera allí tomándose un café y estuviera hablando de sus cosas, y además creo que el vídeo dura 59 minutos o una hora. Incluso me he fijado bastante, porque esta tarde lo he estado un poco... No he visto el vídeo entero de este señor porque es un poquito pesadillo, pero sí que recuerdo muy bien el otro y bueno, sí pues he visto fragmentos. La forma que tiene Conan Doyle de expresarse, con una forma muy erática, un hombre que no se mueve mucho y demás, este señor sí que hace ciertos movimientos que no son en nada parecidos a lo de Conan Doyle. Y yo recuerdo en algunas de las sesiones en las que asistí de Pedro y yo, de otros medium que también he visto, que también se copian los movimientos. Es decir, también hay una forma de moverse exactamente o muy parecida, o se intenta hacer parecida a si el personaje es conocido. Claro, cuando no es conocido pues no lo sabes. Pero sí que recuerdo algunos personajes famosos que aparecieron en un momento dado en las sesiones y que tú recordabas cómo se movían y el medium también se mueve así. En este caso no, este señor se mueve como le da la gana. Está claro. Totalmente. Por lo tanto, parece que estamos de acuerdo con Alistair y no parece que haya así como mucho medium que esté en contacto con él. Yo creo que no. Por lo menos este no. Para acabar este bloque, porque no cerramos el tema de Conan Doyle y no cerramos el tema del espiritismo, y yo creo que lo decía Anabel Salmedón por aquí, por Facebook, y también algunos otros amigos, nos atrae el mundo del espiritismo, no el mundo del espiritismo actual. A mí me atrae el mundo del espiritismo del siglo XIX, a mí me atrae los gabinetes victorianos, me atrae el velador de tres patas que se mueve, me atrae esa cortina de la cual sale un ectoplasma y termina materializando a una mujer bellísima como Katy King, de la cual se enamoró William Krug, por cierto. Todo eso me atrae porque si fuera cierto sería maravilloso. Lo que pasa es que desde aquella época, desde aquellos, hace ya más de 100 años, no ha vuelto a pasar. No se han producido esos fenómenos. Quizá porque hoy en día es mucho más difícil que pasen desapercibidos y que aguanten un análisis electrónico con equipos y con los medios que tenemos hoy en día, o quizá porque no hay fe hoy en día para que eso pase. Pero hemos hablado muchas veces del fantasma de Katy King, pero nunca le hemos hecho el programa monográfico que se merece. Porque cuando los oyentes sepan, y además escrito por la propia medium, lo que ocurrió en esa historia, pues es todo una historia casi sociológica, ¿no? Como una persona, un primerísimo científico de la época, llega a o perder la razón o estar contemplando algo que es auténtico, ¿no? Pues Conan Doyle también vivió algo parecido, ¿no? Él vivió en algunos momentos, incluso vivió momentos de ese espiritismo clásico, de esa materialización de esos temas. Vamos, si en los últimos 4 minutos que nos quedan, a comentar ese tema. A ver, es que quien lea el libro entero pues lo va a disfrutar mucho porque, como he dicho, aparte de hablar de todas las cosas de Conan Doyle, Sherlock Holmes, etcétera, habla mucho de espiritismo y habla incluso de... Conan Doyle iba dando conferencias por todo el mundo, pues como ahora mucha gente pues con sus PowerPoint, pues él iba con sus diapositivas,
tenía una colección tremenda de fotos de fantasmas. Incluso se cuentan muchas anécdotas que le pasaban en esas conferencias, ¿no? Pero lo más curioso, y yo creo que lo más bonito, y quizá deberíamos dedicarle un programa entero, porque hay material para eso, es que él llegó a montar una tienda de libros de espiritismo, y además la montó en uno de los sitios más céntricos de Londres, enfrente de la abadía de Westminster, con lo cual pues tenía, lo tenía perfecto, ¿no? Y esta tienda, que al principio era solo una tienda de libros, se terminó convirtiendo en un museo, porque claro, Conan Doyle asistía a tantos de estos eventos que empezó a tener un montón de piezas que fue guardando en el museo y que le enseñaba a la gente que veía, ¿no? Y entonces en ese museo había cosas tan impresionantes como una foto de William Cruz con Katy King, que yo la he visto esta tarde y yo creo que no la habíamos visto nunca. Uh-huh. Porque hemos visto muchas fotos de Katy King, pero esa en concreto, con William Cruz, yo no la había visto nunca. Tenía, por ejemplo, otra de las cosas más impresionantes, y yo creo que la que él más impresionante consideraba, era un guante. Un guante, digamos, unos guantes que había hecho en base a un molde que se había hecho durante una sesión de espiritismo. Y además con Richet y científicos que estaban allí revisando, que estaban mirando lo que pasaba. Según Conan Doyle, y según se explica, de repente se materializó un espíritu, empezó a aparecer el ectoplasma allí, y entonces lo que hicieron fue, como tenía manos, metieron las manos dentro de una parafina, hicieron un molde y generaron las manos con los guantes. Digamos guantes, pero... El caso es que estas manos eran más estrechas por la muñeca que por la mano, con lo cual si las hubiese hecho una persona, al sacar la mano, se hubiesen hinchado y hubieran sido tan anchas. Había roto, lógicamente, el molde. Claro. Entonces, bueno, si se hicieron con algún truco, pues se hicieron con algún truco, pero el caso es que estaban bien hechas en ese sentido, ¿no? Había muchas más cosas, ¿no? Y las tenemos que ir comentando un día. Había incluso, pues, un cuadro maravilloso hecho por una persona que no sabía dibujar durante pintura automática, podríamos decir, no escritura. La historia de un hombre que la gente decía que lo veía salir por la ventana y andaba en vertical por las paredes, como si fuera Spiderman, o incluso más. Hay fotografías incluso. Sí, ahí hay una fotografía. Entonces, bueno, yo como cuando estuve en el Museo de Brujería de Segovia, que por desgracia ya no está, sabes que muchísimas de las cosas que están allí, pues, o casi todas, no son auténticas. Pero sí que son cosas en las que la gente ha creído, ¿no? Y a mí eso me gusta, aunque sea desde el punto de vista antropológico, sociológico, etcétera. Y es una pena porque este museo se acabó perdiendo. Resulta que Conan Doyle empezó a tener muchas pérdidas con esta librería, donó todos los objetos a una asociación que se la llevó a otra zona de Londres, a otra calle, pero con la Segunda Guerra Mundial no está muy claro si es que con los bombardeos de los Blitz o lo que pasó, aquello se perdió todo y no se sabe dónde están todas estas piezas, pero estas piezas estaban. Y bueno, ojalá algún día aparezcan, pero desde luego vamos a intentar un día recuperarla y contar todo lo que había allí, porque es algo, yo creo, que merece la pena. Prometemos 2 programas monográficos, uno dedicado a toda esta historia de Conan Doyle con los elementos que acabas de relatar, y otro, porque es que yo creo que si no se nos va a padecer, del fantasma de Katy King, pero desde prismas que hasta ahora no han sido tocados, prismas que tendrían que ver incluso con la propia posibilidad de que allí se presentase no una entidad, sino un egregor, algo que hubiesen creado precisamente todos los que creían en ella, ¿no? Y eso es una posibilidad interesante que hasta ahora no la he visto contemplada en ningún sitio y puede ser algo innovador. Así que, amigos oyentes, tienen esas 2 promesas hechas y hoy cerramos aquí, ponemos punto y seguido, o punto y aparte, pero sin cerrar la puerta a la figura de Sir Arthur Conan Doyle y este libro, un libro que estamos deseando de verlo en español, porque es un libro que seguro que mucha gente va a poder disfrutar y va a poder de alguna manera entender mejor la figura del gran Sir Arthur Conan Doyle.